Bienvenidos nuevamente a Tincuy, un podcast antropológico que aborda distintas dinámicas sociales, políticas, económicas, tanto de la manera en cómo se ve la sociedad ayacuchana como región y también a nivel nacional las distintas problemáticas que atraviesan y cómo nuestra mirada como antropólogos, como antropólogas puede ayudarnos también a tener una lectura acertada, pertinente, que también pueda contribuir, ¿no? En este caso vamos a dialogar en torno a una tesis reciente titulada Minería, mito, creencias y prácticas rituales entre los comuneros de la cantera de piedra de Huamanga en Chacolla, Ayacucho. Esta tesis fue realizada por Ronald John Núñez Quispe, quien tenemos ahora aquí presente. Recordarles también que Tincuy surge bajo una iniciativa en el marco del Consejo Directivo Descentralizado del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú en la región de Ayacucho, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Ronald? Un gusto tenerte aquí en el programa. Hola José, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Cuéntanos un poco para que nuestro público te pueda conocer, eh, tus, de dónde eres, cómo así llegas a la antropología y asimismo dónde estás laborando y cuáles son tus temas de interés. José, soy licenciado en antropología, soy natural de la comunidad de Chacolla, que queda en el distrito de Chuchi, en Cangallo, ¿no? Entonces, mi punto de interés de investigación está dentro de la temática de la cosmovisión andina, la racionalidad, y últimamente me interesó temas de minería artesanal y también soy difusor del arte popular tallado en piedra o manga. Pues este material tan importante ubicamos en la comunidad de Chacolla, pues también en eso me interesó también mi tema de interés, ¿no? En ese caso, mi centro de interés, más que nada, se trata las prácticas mineras, pero de manera artesanal también imbricada con la cosmovisión andina, ¿no? Por último, José, también como profesional vengo laborando en tema de la niñez estos últimos años. Ahorita estoy por Bancablic. Ujú. Muchas gracias, Ronald. Para adentrarnos un poco a la minería artesanal, que en estos tiempos con la reinfo, principalmente la minería ilegal, tiene múltiples debates, pero a veces se confunde mucho entre la minería artesanal y la minería informal, la minería ilegal, que tienen como distintas variantes, ¿no? Y creo que tu tesis ayuda a situar también para poder ver una minería que está basada en, pues, la piedra de Huamanga, ¿no? Un ícono muy importante de la región de Ayacucho, hay una historicidad, pero para podernos adentrar un poco, cuéntanos un poco cuáles son las características sociales de la comunidad de Chacolla, ¿no? A qué se dedicaban antes, como para poder hacer un rastreo en cierta medida de la producción de la minería artesanal, ¿no? De las canteras de piedra de Huamanga. Sí, José, para empezar hay que diferenciar o distinguir los términos, la minería artesanal, la minería ilegal y minería informal, ¿no? Creo que hablamos de la minería artesanal, son prácticas que se desarrolla o que se hace a través de métodos o técnicas tradicionales de acuerdo a los conocimientos locales. En este caso, puede ser en caso de minería artesanal informal o ilegal. Cuando hablamos de minería ilegal, estamos hablando de algunas prácticas que están en contra de la ley. También en caso de la minería informal no son más que nada, creo que desde el punto de vista de leyes, ¿no? Creo que estamos hablando de ilegal, informal, ¿no? Algo que está en contra de la ley, ¿no? Pero dentro de ello, creo que la minería se practica en todo ámbito, ¿no? Entonces, en ese caso, en Chacoya específicamente, la práctica minera es artesanal,
también no podemos catalogar como ilegal o informal, sino que es una práctica que se da a través de los conocimientos locales, los mismos pobladores de Chacoya. Para recontar como parte de la historia, Chacoya, en los últimos años, o desde las décadas de 1940, 1950, específicamente en los años 1970, Chacoya empieza a extraer la piedra de manera formal. Esto desde los temas legales, ¿no? En ese caso, desde ese tiempo se hace la extracción en forma de una empresa, ¿no? Es una empresa comunal, pues ellos administran. Entonces, en ese caso, desde ahí viene, ¿no?, la extracción de la piedra de Huamanga, ¿no? Anteriormente, la comunidad, la historia, he revisado las fuentes bibliográficas, que la cantera o la misma piedra de Huamanga fue extraído, o mejor dicho, empezó a ser extraído desde la época colonial, porque fue un recurso importante para los maestros artesanos, ¿no? Entonces, en este caso, Chacoya netamente es conocido como un pueblo, un pueblo de artesanos, ¿no? Entonces, Chacoya también complementa también con la agricultura de autoconsumo y todo ello, ¿no? Entonces, últimamente Chacoya se dedica en la extracción de manera artesanal, y a la vez los mismos mineros artesanales, los mismos pobladores también se dedican en la artesanía, en la material, ¿no? Claro. Y dentro de tu tesis hay los comuneros, por ejemplo, recuerdan el paso de Antonio Raimondi por esa zona, se escondieron. Posteriormente también la figura mucho del huamanguino como arriero, y vas reconstruyendo un poco la memoria histórica del origen, ¿no? Como por ejemplo el primer artesano que aprende en Chacoya y posteriormente ya se vuelve como una genealogía muy influyente, ¿no? ¿Puedes ilustrarnos un poco más cuál es esta memoria histórica sobre el origen de la explotación de la piedra de Huamanga en Chacoya? Como mencionaba José, como en la época colonial hay que retroceder a la época colonial, porque en la colonia llegaron grandes maestros artesanos desde Europa, en el caso desde Italia, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los mediados del siglo XVI y 1540, 1550, en los principios del siglo XVI, llegaron los artesanos desde Europa. Pues entonces, en Europa conocían el mármol de Italia, ¿no? El material principal para la escultura, más que nada, ¿no? En este caso, con esa misma idea, con esa misma práctica, llegaron los españoles acá al Tahuantinsuyo, ¿no? Más que nada, pues entonces, más que nada en Chacoya, el material fue descubierto por los artesanos de esa época, ¿no? Entonces encontraron un material, una materia prima para sustituir al mármol italiano, ¿no? Entonces los artesanos empezaron a extraer la piedra, ¿no? Entonces, como Ayacucho, antes no existía ese término, simplemente todo Ayacucho se conocía como Huamanga, ¿no? Entonces, desde ese periodo se le denomina también como piedra de Huamanga, porque fue descubierto por los mismos arrieros, ¿no? En ese itinerario de viajar o de transcurrir desde Ayacucho hacia el sur, ¿no? Entonces, en ese itinerario descubrieron el insumo de la piedra, ¿no? Entonces, ese mismo término, los mismos huamanguinos le pusieron ese nombre, piedra de Huamanga. Desde esa época fue extraído la piedra, ¿no? Hay que recordar, José, que los arrieros se dedicaban a múltiples funciones. Algunos eran negociantes, algunos eran comerciantes, herreros, algunos eran artesanos, ¿no? Entonces, un huamanguino, ese término huamanguino, se dedicaba a varios, ¿no? A varias líneas de producción. En ese caso,
al interesarse el material existente, empezaron a extraer y empezaron a elaborar temas religiosos, por ejemplo, nacimientos, temas religiosos, temas festivos, empezaron a esculpir, empezaron a tallar, ¿no? Desde ahí, que también Chacolla empieza a formarse como una comunidad. Entonces, en ese entonces, el primer chacollino en la tesis relató a la familia Alja, un tal Alja, un señor Teófilo, específicamente empieza a extraer la piedra o empieza a curiosear, empieza a aprender de los maestros huamanguinos la talla en piedra, ¿no? Entonces, él empieza a elaborar las piezas de artesanía, ¿no? Entonces, después, posteriormente, empezó a enseñar a los demás pobladores, ¿no? Entonces, ahí empieza la genealogía, la historia de los artesanos de Chacolla. Uh-huh. ¿Y cómo es la extracción? ¿Cuál es el proceso que realizan los comuneros para poder sacar piedras de la cantera? ¿Qué procedimientos se utilizan? ¿Qué técnicas para poder comprender un poco más esta minería artesanal, ¿no? ¿Cómo lo vienen realizando? También que utilizan, por ejemplo, en raras ocasiones la dinamita, ¿no? Como un elemento también para poder sacar. Pero ¿puedes comentarnos un poco cómo ha ido transformando ese proceso de extracción? Ya, José, hay que tener en cuenta que la minería artesanal en Chacolla hay que distinguir a los minerales metálicos y no metálicos, ¿no? En este caso, la piedra de Bamán es una minería no metálica, es un mineral no metálico, ¿no? En este caso tiene sus especificaciones particulares específicos, ¿no? En este caso, piedra de Bamán tiene una contextura delicada, ¿no? Y entonces tiene que, en ese trato, en esa extracción, tiene un trato especial. Incluso, por ejemplo, los mismos pobladores tienen una relación a través de sus creencias y mitos, ¿no? Entonces, para empezar la extracción, ellos tienen un conocimiento, más que nada, de los maestros artesanos. En este caso, los mismos maestros artesanos se dedican a la extracción. En ese caso, la misma comunidad de Chacolla administra la directiva comunal. En este caso, a la solicitud de los maestros artesanos, la directiva comunal contrata como mineros artesanales a los mismos pobladores, ¿no? Entonces, ellos empiezan a extraer. Para ello, utilizan diversas técnicas. Uno de ellos es el boleo de piedra, ¿no? Eso quiere decir, extraen piedras en forma cúbicos o dando algunas formas, ¿no? De acuerdo a la artesanía que pueden elaborar más adelante, ¿no? Entonces, los mismos pobladores o mismos artesanos tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos conocimientos artesanales, extraen, ¿no? Por ejemplo, en caso del uso de las dinamitas, no se emplea tanto y también tiene que ver con las creencias, ¿no? Incluso mismos pobladores también dan trato igual con producto agrícola, ¿no? Eso es curioso porque los mismos pobladores me indicaron que la piedra es como un producto de la Pachamama, es como similar producto agrícola, en ese caso tiene una relación, ¿no? Entonces, al utilizar, por ejemplo, dinamitas en exceso, puede espantar a la piedra, ¿no? En ese caso, a la piedra le dan esa denominación que es gringa, ¿no? La gringa también tiene que ver con la creencia, ¿no? Entonces, en ese caso, la gringa representa a una mujer delicada, una mujer rubia, una mujer de carácter sensual, ¿no? Entonces, los mismos pobladores, al extraer esa piedra, tienen un trato muy especial. Le tratan como una mujer bella. Entonces, por ello, implica un respeto. Entonces, los mismos pobladores dicen que cuando extraen la piedra a través de llamitas, podemos espantar la gringa o puede molestarse la gringa, ¿no? En ese caso, tiene ese trato, ¿no? Entonces, en esa extracción también se presentan los gestos rituales, ¿no? Entonces, incluso a veces le dan ese trato o porque
hay que tener en cuenta, José, la piedra de Huamanga es un nombre coloquial que viene desde épocas coloniales, pero los mismos pobladores, los mismos artesanos le dieron nombre local, que es Niñurumi. Por otra parte, también su nombre es Sumahrumi. Eso porque le catalogan con cualidades femeninas, ¿no? Como mujer rubia, como piedra Sumahrumi o mujer bella, ¿no? Entonces, de ahí viene el trato específico que le otorgan los mismos mineros, ¿no? Claro. Y ahí es donde nos centramos como a la sustancia de tu tesis, ¿no? Que justamente son los mitos y las ritualidades que giran en torno a las canteras artesanales de donde se saca la piedra de Huamanga, ¿no? Y justo es con lo que nos detallas, por ejemplo, de la gringa, entiendo yo que es por la alusión del color blanco, ¿no? La blanquitud de la piedra, y mientras más blanco es de mejor calidad, pero hay otras que en cierta medida no cumplen con esta blanquitud y por tanto son como en cierta medida Tiene utilizadas otro para trato, claro. otros tratos, ¿no? Justamente. Y otras significaciones también que están relacionadas un poco con la sexualidad en cierta medida. ¿Cómo explicar esta superposición o este traslado que en un primer momento se entiende con la presencia de no gringas, ¿no? Porque es un espacio de la Pachamama, dentro de la tierra, y que posteriormente aparece esta figura de la gringa, ¿no? De lo blanco. Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto? José, hay que tener en cuenta que las prácticas mineras, no solamente ¿no? No solamente, hay que tener en cuenta, José, en las prácticas mineras, no solamente en minería artesanal, también en grandes minerías, o en minerías metálicas, eh, o sea, la montaña de donde se extrae la piedra se concibe como una mujer. Hay que tener en cuenta. Y entonces, las mayores la experiencia de los mineros siempre se presenta en sus sueños una característica de una mujer. En ese caso, he recogido varios testimonios de los mineros artesanales que en sus sueños se presentaba una mujer rubia, con cualidades, ¿no? O de una mujer foránea, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un día, cuando hice un trabajo de campo, cuando empecé a hacer el trabajo de campo, Rona me dice, ¿no? ¿No te habrás soñado con la gringa? Me dice, ¿qué gringa? Le digo, ¿no? Entonces, me empezaron a contar, ¿no? Entonces, ahí me dicen, no, Rona, la gringa, cuidado que la gringa te espante, que a la gringa hay que darle un trato especial. Oye, entonces, eso me hizo entender que las minas, no solamente en Chacoya, sino que en las minas, todas las minas podría decir, las revelaciones de los sueños se representa una mujer. Hay que tener en cuenta la montaña que representa a la mujer, rubia, Entonces son creencias que vienen desde Europa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por otra parte, como mejor dicho, como en Perú, más que nada en las comunidades andinas, tenemos representaciones también más, ¿no? Más andinas, en este caso, más asociamos con Pachamama. En este caso, pues, ¿no? En Chacoya específicamente, a la piedra también le catalogan como gringa o sumahrumi, ¿no? Entonces, por eso, durante la extracción, se dan esos tratos de connotación sexual. Por ejemplo, en una de las experiencias, por ejemplo, durante la extracción, me dijo, a la gringa hay que tratarle bonito, hay que acariciarle y también hay que darle su pago, sus ofrendas, ¿no? Entonces, también he participado de algunas ofrendas porque antes de entrar a la mina, como modo de licencia, como de pedir permiso, se tiene que dar algo de comer, ya sea simplemente podemos fumar cigarro, entregar un puñado de coca o beber licor. Eso también es parte como dar de comer a la gringa, ¿no? Incluso, José, los mismos mineros artesanales de Chacoña, no solo representan como gringa a la mina, sino que a la misma piedra. Esa misma piedra que en otros
En nombres, podemos decir que en nombres coloquial se le cataloga a nivel nacional, incluso a nivel internacional, con nombre de piedra o manga, pero tiene sus nombres o catalogaciones locales, ¿no? Por ejemplo, niño Urumi. Este niño Urumi, ese término también se asocia a la delicadeza, a la textura de la piedra, ¿no? Incluso un artesano me dijo que, ¿por qué dice niño? Le digo, niño es simpático. Niño representa al foráneo también, ¿no? El gringo. También el niño también representa también al tema religioso, por ejemplo, al niño Uruma, al niño Jesús. Porque hay que tener en cuenta, José, que en talla de piedra, más que nada al principio, se tallaban o se esculpían temas religiosos, principalmente el niño Jesús. Hay que tener en cuenta también los mismos religiosos creyentes de la comunidad de Chacoya, incluso asocian al niño Rumi con el patrón de la comunidad. El patrón de la comunidad es el niño buen pastor. En ese caso, la misma piedra representa, mejor dicho, el niño Jesús, el patrón de la comunidad también representa a la piedra, ¿no? Por otra parte, esa misma piedra representa también a Suma Rumi, o sea, piedra hermosa, ¿no? Las piedras de primera calidad, las piedras más finas, blanquecinas, se le catalogan como Suma Rumi. En cambio, las piedras toscas, las piedras arenosas, se le catalogan como ¿no? Como Champasiqui gringa, de manera despectiva, dicen, ¿no? Es no sirve, ¿no? Estas catalogaciones le otorgan de acuerdo a sus utilidades artesanales, ¿no? Entonces, en eso podemos decir que hay un trato especial con cualidades femeninas, José. Ujú. Y por otro lado, en tu tesis, que me parece también muy interesante, es que hay una polisemía, ¿no? De mitos que se van complementando y explican que hay una diversidad de la presencia de mitos y de ritualidades, como por ejemplo lo de Huamani, ¿no? O sea, tenemos lo de Gringa, tenemos lo de Pachamama, porque como nos dices, es la piedra de Huamanga también es como considerado como un fruto que la Pachamama da, ¿no? Pero también tenemos la presencia, por así decirlo, que masculina en cierta medida, que simboliza el poder, la riqueza, ¿no? Del Huamani. Coméntanos un poco más sobre esto para poder comprender esta otra entrada, por así decirlo. Sí, José, hay que, en la tesis yo trato de tipificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Pachamama es también como similar de gringa, porque la gringa es un concepto que viene desde Europa, ¿no? En nuestro contexto en los Andes, la gringa también a la vez se representa como Pachamama, la mujer que en su vientre guarda las riquezas. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que las montañas, los espíritus que habitan las montañas, hay que tener ese Huamani, ¿no? En la concepción andina, en la cosmovisión andina, la racionalidad andina, el Huamani es el dueño de todo. Huamani es el dueño de los minerales, de los animales, del agua, todo, ¿no? Entonces, en ese caso también, algunos mineros, o mejor dicho, mineros artesanales, los mismos pobladores dicen, hay que hacer ofrenda al Huamani, o Urjuchaman paga por tu es así, ¿no? Entonces, Urjum paga tu taitaman, paga por tu. Eso también hay varios tipos de significados, ¿no? Eso, por ejemplo, he tratado también de resaltar de algunos testimonios, por ejemplo, que Huamani en Chacoya representaba también al ingeniero, representaba ¿no? Una persona, ¿no? Que se asocia con la extracción, por ejemplo, un profesional, ingeniero. Entonces, yo recuerdo de un testimonio, ¿no? Que había, dice que a un minero que estaba, a un minero artesanal, un mismo poblador de Chacoya que estaba extrayendo, apareció una tardecita, ¿no? Una persona, una figura de un ingeniero. De un momento se desapareció, ¿no? Y entonces ellos dicen, Urjuchicara habrá sido ser Huamani, ¿no? Entonces,
creo que con esas explicaciones yo trato de abarcar esos términos, ¿no? Claro, entonces el guamani es un nombre mixto, lucanas, donde si te encuentras con animales, por ejemplo, los animales como las vicuñas, es que están cargando fajos de oro y que van de un Apu Guamani hacia otro Apu Guamani, intercambian en agosto principalmente. Y me parece muy interesante esta misma manera en la coincidencia que aparece, ¿no? Y por otro lado, para poder, si podrías explicarnos las ritualidades que hacen, ¿no? Porque hay, por ejemplo, desde brindar las hojas de coca, el boleo, el chachado, ¿no? Y otras tantas que puedes explicarnos. Sí, José, específicamente hay que entender que por rituales creemos o en la misma corriente, los teóricos nos enseñaron que el ritual tiene que ver algo pomposo, algo festivo, ¿no? Sin embargo, no es así. El ritual se expresa en los pequeños gestos. Por ejemplo, fumar un cigarro o libar una copa de aguardiente o chachar coca también es parte del ritual. Incluso, por ejemplo, los pobladores de Chacoya, al extraer la piedra, empiezan a dar un trato especial a la piedra. Por ejemplo, le dan una palmadita, o algunos con sus herramientas le tratan de chancar. Entonces, cuando la piedra empieza a emitir un sonido particular, también le tratan piedra linda, piedra hermosa, ¿no? Esto también es parte del ritual. Por otra parte, también hacer, por ejemplo, chachar coca o incluso dar ofrenda, eso también es parte del ritual, ¿no? En mi investigación he tratado de dividir dos tipos de rituales individuales y colectivas, ¿no? En caso de los rituales individuales, en caso de Chacoya, durante la extracción de la piedra, o mejor dicho, antes de extraer la piedra, de manera personal, los mineros artesanales hacen su ofrenda, ya sea puñado de coca, ya sea par de caramelos, incluso eh, echar una copita de caña, y eso también es parte del ritual, ¿no? Eso hacen de acuerdo a sus creencias los mismos pobladores. Por otra parte, que es más pomposo, no tan pomposo, sino que es un poco más complejo, hacen ritual colectivo encabezada por la directiva comunal. La directiva comunal, para empezar con la extracción de la piedra, principalmente en los meses de marzo o abril, cuando ¿no? En ese periodo, en esa fecha, mejor dicho, empiezan a dar ofrenda para dar la apertura con la actividad minera del año. Yo recuerdo que fui partícipe en mes de abril del 2023, cuando los directivos o las autoridades de la directiva comunal empezaron, mejor dicho, contrataron a un yacha, un especialista en hacer pagos, ¿no? Entonces, han hecho un preparativo, ¿no? Y ellos mismos indicaron que era un mes apuesto. Esto empezaron a adquirir, por ejemplo, ramos de flor, algunos minerales equivalentes a la piedra, y también caramelos, algunas frutas, ¿no? Han hecho un arreglo, ¿no? Entonces, los directivos comunales, mejor dicho, la directiva comunal le contrató un yacha, ¿no? Para que hace el pago al guamani, o en caso, en palabras locales, a la gringa, ¿no? Entonces, ellos a medida de pedir licencia, hacen la ofrenda, ¿no? Entonces, en representación de la directiva comunal. Entonces, esto marca un antes y un después, ¿no? Entonces, después de la ofrenda hay esa confianza. Los mismos comuneros, los mismos directivos se sienten protegidos o tienen, o sea, licencia, ¿no? Después de dar ofrenda, ya con seguridad van a extraer la piedra. En otras ocasiones también hacen las ofrendas, por ejemplo, cuando hay dificultad de trabajo minero.
Por ejemplo, la directiva comunal, cuando no hay producción, supongamos que en un año o en una fecha que hay poquísimas piedras, los directivos comunales preparan una ofrenda para que haya mayor producción. Un caso es que los directivos comunales llevan ofrenda a la gringa. En ese caso, hacen ofrenda para que haya mayor producción, ¿no? Entonces, después, según la creencia de ellos, cuando hacen un pagapo, la gringa suelta piedras, o sea, hay cantidad de piedras. En otros casos también hay casos específicos, particulares, cuando hay dificultad de trabajo minero. Como dos experiencias me contaron, porque una vez que habían, para aperturar la mina, habían encontrado dos maquinarias, ¿no? En ese caso había malogrado la máquina, ¿no? Se presentó fallas técnicas, cuando hicieron el pago, recién empezó a operativizar la máquina, ¿no? Entonces, en estos temas específicos, la directiva comunal interviene a través de los rituales, ¿no? A través de sus pagos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo catalogué o he tratado de separar dos tipos de rituales. Rituales individuales, los mismos mineros artesanales a título personal hacen sus ofrendas antes de empezar con la extracción. En cambio, en el caso del ritual colectivo, en representación de los directivos comunales, hacen ofrendas en tiempos específicos, como apertura del trabajo minero, las dificultades del trabajo minero y todo ello, ¿no? Entonces, yo trato de explicar los rituales desde un fin personal o individual, desde un fin colectivo, en la representación de los directivos comunales. Claro. ¿Y qué elementos son los que caracterizan, por así decirlo, al ritual o al pagapu en Chacolla, ¿no? En cierta medida, hay como determinadas varianzas en la ritualidad, los elementos que componen, como velas, claveles, en algunos van cambiando, introducen frutas, caramelos, eh, que en cierta medida comparten casi la mayor parte de la región de Ayacucho. Pero si hablamos en Chacolla, así como elementos característicos de Chacolla, ¿qué podemos encontrar ahí? José, a mi experiencia, que participé también en otros rituales, por ejemplo en ganaderos o incluso, ¿no? Entonces, creo que en el fondo es lo mismo, ¿no? Sino que de acuerdo al contexto varían algunos elementos. Por ejemplo, para la extracción mineral, más que nada en Chacolla, hacen ofrendas con algunos, por ejemplo, con algunos minerales, como plata, o también hay algunos minerales como cobre, e incluso el mismo billete, y eso representa la riqueza, ¿no? Y entonces lo que como dar a la gringa, por ejemplo, plata o piedras preciosas, es equivalente a las piedras que van a extraer a futuro, ¿no? Entonces, creo que lo que en particular le caracteriza a los elementos de la ofrenda en Chacolla. Ujú. Cuando uno ingresa ya a la cantera propiamente dicha, dentro de tu tesis muestras que existe como disposiciones morales en cómo actuar dentro de este espacio, ¿no? Principalmente trabajar con respeto, no burlarse y otras tantas, ¿no? Eh, ¿Qué otras características o cuáles son las disposiciones que uno debe de tener como cuestiones morales del trato después de haber pedido la licencia para que a uno no le pase algo malo dentro de la extracción de las piedras de Huamanga? José, hay que tener en cuenta que las mitocreencias tienen un fundamento, ¿no? Las mitocreencias nos pautan, nos regulan nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, en ese caso, que los mitos, creencias disponen o nos pautan cómo debemos hacer, o de cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, ¿no? En ese caso, las mitocreencias prescriben a través de las prohibiciones y también a través de algunas conductas, ¿no? En ese caso, trato de hablar de la moralidad, ¿no? Entonces, en caso existen dentro
de la mina, dentro de la mina, un cierto tipo de prohibiciones, ¿no? Cuando transgredes a la prohibición, te viene el castigo, ¿no? En ese caso, o a través de los castigos míticos, ¿no? Puede, por ejemplo, las creencias, por ejemplo, las mitocreencias, más que nada, está relacionada, direccionada en caso de las mujeres, ¿no? Cuando una mujer entra a la mina, dice, la gringa se molesta, se pone celosa. Incluso puede esconder sus piedras, incluso puede causar accidente a la mujer, o incluso puede que el día puede ser malo, ¿no? Es sinónimo de mal, que el día sea menos productivo, ¿no? Cuando una mujer ingresa. Esas son las creencias, ¿no? A través de ello también hay descripciones directamente para los varones, los que trabajan en la mina, ¿no? Por ejemplo, el trabajo artesanal se le caracteriza el empleo de instrumentos o materiales artesanales como el pico, pala, el comba, el barreno. Y eso también le prescriben, ¿no? O sea, es una forma de respeto a la naturaleza. Es lo que caracteriza a una minería artesanal, ¿no? En caso, por ejemplo, al principio estás hablando del uso de la dinamita, ¿no? El exceso uso de la dinamita puede espantar a la gringa. Incluso eso también, la creencia, ¿no? Ahí interviene la creencia. Y eso también le pauta para que no haya mayor contaminación, incluso para el uso racional de la explotación de la mina, ¿no? De los minerales, ¿no? Y es el significado de las creencias, ¿no? Otra también, por ejemplo, en las prescripciones, el trabajar con cuidado, trabajar con cuidado, trabajar de manera pausada, respetando los horarios de trabajo, también charchar coca, darse un tiempo, un espacio para descansar, y todo ello también le prescriben, ¿no? A través de los mitos y creencias. Creo que es en sí el significado del fondo de las mitos y creencias es ordena, pauta el comportamiento de los mineros artesanales. Y dentro de tu trabajo, así como experiencia personal, ¿tú has encontrado mujeres que en cierta medida participan de este proceso de la extracción? ¿Y cuáles han sido como las consecuencias? ¿O si existe como estas transgresiones a los mandatos de los mitos y creencias que pautan y regulan, ¿no? Pero que también hay prácticas más nuevas, los hombres migran, mujeres asumen, como en tantas otras actividades, en este caso de la extracción de la piedra de Huamanga. ¿Has encontrado como estos casos específicos, como uno que otro? Personalmente, José, como estoy mencionando que Chacoya, la directiva común administra la cantera, la mina, en una directiva, la directiva comunal del presidente y sus miembros, sus juntas, que también son mujeres, ¿no? Parte de la directiva comunal. De acuerdo a la creencia, yo recuerdo que ese año la tesorera de la comunidad dijo, no, tú no tienes que ir a la mina se va a molestar. Incluso han prohibido tajantemente para que la tesorera que participe, ¿no? Entonces simplemente la tesorera se ocupó o destinaron a un trabajo secundario como preparar el almuerzo o algunos trabajos secundarios, ¿no? En caso de experiencia personal, fue cuando justo era un fin de semana, un sábado, de Ayacucho habían viajado dos artesanos, eh, dos parejas, dos esposos de artesanos, ¿no? Incluso la señora dijo, ¿no? No puedo entrar hasta el fondo porque la gringa me puede castigar, ¿no? Entonces simplemente se quedó en en la entrada de la mina, simplemente escogiendo las piedras, separando, ¿no? La primera calidad, la segunda, de acuerdo a las tipologías, ¿no? Exactamente, o sea, la señora no se atrevió a entrar hacia el fondo, ¿no? Entonces creo que a lo que veo, la creencia aún es más persistente allá en Chacodía, ¿no? Ujú. Claro, una cuestión de fertilidad, similarmente a lo que significaría la gringa o la Pachamama, que también tiene esta característica y que por tanto se presenta como una rivalidad
o lo que varios de los comuneros mencionan que se pone celoso y que por tanto puede irse, ¿no? Puede dejar este lugar. Pero también lo interesante también es que nos comentas de males culturales, en cierta medida a veces mal llamados como síndromes culturales, como el japisja, el susto, o el mal del aire, el alcanzo, o la pacha. ¿En qué contextos estos males o estos males culturales puede dar a una persona? José, hay que tener en cuenta que las prohibiciones, cuando transgrede las prohibiciones, eh, vienen las consecuencias, ¿no? Pueden ser castigos míticos o puede ser para el consumidor de la creencia, para el creyente, incluso puede ser castigado a través de los males. En ese caso, por ejemplo, a una persona, pues supongamos, prohibido ingresar a las mañanas, ¿no? Sin pautas, ¿no? Son las creencias, ¿no? Entonces, cuando transgrede esas pautas o creencias, viene el castigo, ¿no? Por ejemplo, uno de los males es, por ejemplo, pacha alcanzo, ¿no? O alcanzo, dicen los mismos pobladores. Cuando un minero o un poblador se queda dormido durante el trabajo, puede ser burlado por la gringa, incluso por Guamani, ¿no? Por eso, como consecuencia, le da el término, el mal de la tierra o pachalcanzo. Por otra parte, por ejemplo, cuando no chachas coca, no fumas cigarro, te puede el puño guaira o mal del viento, ¿no? Entonces, durante la extracción minera se presentan esos tipos de males, ¿no? Entonces, en sí, los males se presentan al transgredir las prohibiciones, ¿no? Las prescripciones, ¿no? Por ejemplo, una persona puede sufrir algún accidente, algún mal, cuando una persona transgrede las prescripciones, ¿no? Por ejemplo, los mismos pobladores dicen que tenemos que trabajar con paciencia, con cuidado, sin renegar, pero cuando empiezas a renegar, cuando pierdes la paciencia, incluso puedes sufrir algún accidente, incluso puedes chancarte con el martillo, ¿no? Entonces, son creencias que también que están presentes ahí, ¿no? Entonces, creo que los males es a consecuencia de la transgresión. Ujú, claro. Y Y concluyes que la cantera es un espacio vivo, ¿no? Donde no solo existen mitos y creencias que pautan y ordenan la vida cotidiana en relación de los campesinos artesanales o los campesinos mineros que extraen desde dentro, sino que también hay una relación de un vínculo profundo, por así decirlo, sagrado, que consideran este lugar como una entidad propia. ¿Qué características tú encontraste para poder considerarlo no solo como un espacio sagrado, que la mayoría de etnografías, ¿no?, llegaron hasta ahí, sino también como una entidad viva? José, coméntale que, como menciono, que la misma cantera, que la misma piedra, es concebido como un ser que tiene poder, que tiene agencia y que merecen un trato específico, trato especial, ¿no? En caso particularmente Chacoya, le concibe a la cantera como gringa, también a la piedra conciben como sumahrum, incluso como sumas, ¿no? Entonces, le dan ese trato especial como una mujer, ¿no? Tiene una personificación específica, ¿no? Entonces le tratan como una persona, ¿no? Como una chica, ¿no? Entonces, creo que esa es la interacción del minero artesanal o el campesino minero con la cantera. Es hay una conexión, una relación, ah, podrían decir, una relación estrecha, donde que conviven, incluso le dan tratos especiales, ¿no? Entonces, estas concepciones, estas experiencias me permitió para denominar como espacio vivo, ¿no? Que Ujú. la mina no solamente es un ente natural, sino que tiene vida, concibe
te hace daño, también te premia, también te castiga, también te premia y merece un respeto y, y, o sea, merece un trato específico, ¿no? Entonces creo que todos esos términos me permitieron catalogar como un espacio vivo, ¿no? Donde interactúa el campesino minero o el campesino artesano con la cantera o con las piedras, ¿no? Claro. Y hablando un poco ahora ya por la parte más, por así decirlo, de la experiencia como antropólogo, la experiencia etnográfica, dentro de tu tesis tú señalas que te concibes en cierta medida como un antropólogo porque eres parte de La Chacoya, comunidad. Mm. pero ser también parte de un mismo espacio donde uno estudia, porque la antropología se fundó en que extraños, personas con distintas maneras de concebir el mundo, la cultura, van a otros pueblos, comunidades, y ahí se encuentra como los choques culturales, el etnocentrismo y todas las reflexiones que surge en cómo es mucho más aprehensible, por así decirlo, estudiar algo que es desconocido y que de pronto te causa un impacto directo, ¿no? No, los ojos siempre, cualquier acto, hay mucha mayor atención. Pero en ámbitos donde uno transcurre la vida, comparte, es parte de ella, parte. Entonces, es mucho más complejo. Coméntanos cuál ha sido esta experiencia como antropólogo nativo. José, el término de antropólogo nativo creo que es muy diferente y es una de las herramientas, una de las metodologías que nos caracteriza a mayoría de los antropólogos de los últimos tiempos. Yo sé que, José, varios profesionales antropólogos estudian nuestra propia cultura, a nuestro propio contexto. Incluso he leído tus artículos, tus publicaciones, incluso, ¿no? Has estudiado también ¿no? Tus promos, como mencionas en tus publicaciones, ¿no? Entonces, creo que el antropólogo nativo no solo es lo que estudia su comunidad, sino que también el que estudia a sus semejantes, a sus compañeros, a sus promos, a sus compoblanos, ¿no? Entonces, creo que desde ese término yo indago, ¿no? Mi experiencia como un antropólogo nativo porque yo provengo de la comunidad de Chacoya y también he crecido allá. Entonces, para mí ha sido una facilidad más para estudiar a mis compoblanos, ¿no? Entonces, es una de las metodologías que hoy en día es parte de los antropólogos. Entonces, creo que estudiando desde experiencia, nuestras experiencias, trascendemos, ¿no? A otros espacios, ¿no? Entonces, creo que es una de las riquezas de los antropólogos, está contar nuestras propias vidas, nuestras propias vivencias, ¿no? Es una de las herramientas enriquecedoras en la antropología, ¿no? Entonces, he tomado desde ese sentido para investigar, para hacer esta tesis. Ujú. Sí, me parece muy, muy importante también, justo es lo que dices, ¿no? A veces buscamos siempre sociedades muy distintas cuando la reflexión también se puede hacer desde nuestra cotidianidad, desde nuestras experiencias. Y para muchos estudiantes, yo me recuerdo también los cursos que llevaba sobre plantear qué estudiar, que es muy complicado y mucha de la literatura siempre está pensado en sociedades de los otros, ¿no? De los otros, distintos, y es un desafío. ¿Qué sugerencias podrías brindar a aquellas personas que quieren comprender a lo mejor otras dinámicas y cuáles podrían ser, por así decirlo, como los beneficios o las facultades que podría ayudar a estudiarse inclusive a uno mismo, ¿no? Sus propios entornos donde uno transita la vida. José, para eso tener que entender diversos medios, ¿no? Porque desde el punto de vista de accesibilidad, de los recursos, todo ello, creo que estudiar nuestra propia cultura, nuestra propia experiencia, es más factible
a veces muchos estudiantes o muchos tesistas atravesamos tal vez dificultades económicas, dificultades logísticas, todo ello. Creo que estudiar a nuestra propia cultura, a nuestro propio contexto, a los promos, a nuestros compoblanos, creo que es más accesible, hablando económicamente, logísticamente, nos permite obtener datos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Creo que para mí, de verdad, creo que en estos tiempos muchos de los antropólogos estamos ya en sí es parte de nuestra experiencia, parte de nuestra vida y parte de nuestra cotidianidad hacer nuestro estudio o hacernos autoetnografiarnos, ¿no? Entonces, es una metodología muy enriquecedora, ¿no? Entonces, yo simplemente puedo decir que sigamos practicando, incluso creo que es la autoetnografía es parte de la antropología contemporánea, que es muy diferente a los clásicos, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Hoy estuvimos hablando con Ronald John Núñez Quispe. Él hizo su tesis para optar su licenciatura en Antropología Social titulada Minería, Mito, Creencias y Prácticas Rituales entre los comuneros de la cantera de piedra de Huamanga en Chacolla, Ayacucho. Muchas gracias, Ronald. ¿Dónde pueden conseguir o leer tu tesis de manera mucho más explícita para las personas que quieran a lo mejor consultar? Igualmente, gracias, José. Les invito a todo público que pueden ubicar mi tesis en el repositorio de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Si pueden inscribirme por interno, también puedo facilitarle de manera digital y también tengo algunos proyectos a futuro, concretizar un libro, ¿no? Entonces espero que se concrete el sueño, ¿no? Entonces seguramente, mejor dicho, que mi tesis está, ¿no? Puede ser accesible para todo el público, ¿no? Muchas gracias, Ronald. Esperamos que pueda ya leerlo en el libro. Esto también ayuda para poder reconstruir las distintas voces, ¿no? Que justamente los mitos ayudan a poder descentrar, porque es una manera en cómo poblaciones con una tradición oral estructuran su pasado también y que les permite darle continuidad en la protección de los recursos que ellos tienen, ¿no? Porque si no, las cuestiones de la vida misma en cómo se concibe en relación con los apus guamanis sagrados, muy importantes dentro del transcurrir y el devenir de la vida, ayudan mucho, ¿no? Entonces, esperemos más bien agradecerte por tu tiempo y les invitamos a cada uno de quienes ven este programa que puedan también revisar, les invito a que puedan leer la tesis de Ronald Núñez, muy, muy buena. Van a poder encontrar la historia misma, pero a su vez también muchos mitos y una diversidad de mitologías, creencias que ordenan, pautan la relación, no solo con la extracción de la piedra de Huamanga, sino también con la vida social, cultural y la cosmovisión que existe en la comunidad de Chacolla. Muchas gracias, John. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Tupanan Chiscama, Wauhi. Ari, Baujicha, cuídate.